Bueno, y les contábamos, comenzó la primera polémica entre el gobierno saliente y el entrante, luego que el presidente Sebastián Piñera ayer a eso del mediodía anunciara que prorrogaba el IFE laboral, pero claro, lo prorroga más allá del 11 de marzo, día en que termina su mandato. Ivo, ¿cómo estás? Bueno, no cayó bien entre las autoridades y el primer impasse fue ahí en Hacienda. Fue en Hacienda, pero esto te cuento la trastienda de cómo fue, porque finalmente la futura administración, Mati, se enteraron en la reunión que sostuvo Patricio Melero, ministro del Trabajo, con Janet Jara, quien va a ser la futura ministra de esta cartera. En esa reunión, en la bilateral que tuvieron ellos, se le dijo a Janet Jara, finalmente, la intención, lo que iba a comunicar el gobierno horas más tarde. Inmediatamente, desde ahí, desde el Ministerio del Trabajo, salió la información hacia el comité político que estaba reunido en la Moneda Chica. Ayer los 5 ministros que van a conformar parte del comité político del presidente electo Gabriel Boric, y ahí se enteraron, vieron cómo finalmente el presidente Sebastián Piñera anunció la extensión del IFE laboral y también del subsidio Protege, y más tarde fue justo el día de la reunión de los ministros de Hacienda, entrante y saliente, Rodrigo Cerda y Mario Marcel, una reunión que se extendió por más de 2 horas y media. De hecho, el punto de prensa estaba pronosticado para que fuera a las 6 de la tarde, fue 6:30 después, pasado a las 7 de la tarde fue este punto de prensa, y ahí Mario Marcel transparentó finalmente parte de esta conversación que tuvo con Rodrigo Cerda e indicó que ojalá no se lleven más sorpresas de acá al 11 de marzo en temas que comprometen recursos públicos y recursos futuros también, y que por supuesto podrían afectar a lo que va a ser la futura administración de Gabriel Boric. Perfecto. Bueno, veamos las reacciones en voces de los protagonistas. Veamos cuál fue la primera reacción de Mario Marcel ya en su calidad de futuro ministro de Hacienda. Hemos solicitado al ministro que en adelante, ¿cierto?, en los días que quedan para el cambio de mando, en lo posible no se adopten medidas nuevas que involucren, que comprometan recursos públicos, o si tienen que ocurrir por X razones, se nos pueda informar oportunamente. Creo que también propio de una transición en la cual cierto, hay un gobierno que gobierna hasta su último día, pero ese último día tiene una fecha, que es el 11 de marzo. Que nosotros efectivamente estamos gobernando hasta el último día, y eso significa tomar decisiones. Tomamos decisiones en muchos ámbitos todos los días, y esta es otra decisión que había que tomar, y esta decisión se tomó en función de preocuparse del empleo de los chilenos. En la medida, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos un instrumento potente como el IFE laboral, eso permite, ¿no es cierto?, que los chilenos sigan encontrando puestos de trabajo, que es lo que necesitamos ahora. Mira, justo ayer yo entrevisté a la ministra Carla Rubilar y le pregunté por esto, y ella, su respuesta fue, es que esto estaba ya en el presupuesto. Pero está en el presupuesto. De hecho, hoy día también lo se van a defender con mucha énfasis el Ejecutivo, desde el presidente Sebastián Piñera, pasando por el ministro Osa, el ministro Delgado también. Está dentro del presupuesto, pero es la forma. Lo que molestó en la administración Boric, y lo que han recalcado ellos, es que incluso ellos durante el periodo de campaña, segunda vuelta, lo dijeron, les parecía que era un buen beneficio, que esto podía ser fomentar la recuperación de empleos, los millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, pero lo que les molestó a ellos fue finalmente enterarse por la prensa, enterarse horas antes del anuncio oficial, ni siquiera horas antes, fueron minutos antes quizás del anuncio oficial del presidente Sebastián Piñera, que ya estaba comprometido esto hasta junio de 2022. De hecho, el mismo ministro Melero le hace una invitación a Janet Jara a pensar la posibilidad de extenderlo aún más allá, incluso del mes de junio, teniendo en cuenta que esto ha sido, dicen ellos, una gran política pública que ha ayudado a recuperar empleos, y también ha ayudado mucho a recuperar empleos femeninos, que también es uno de los puntos más importantes que tiene el próximo Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Hacienda. Pero fue la forma lo que molestó muchísimo. Porque además Gabriel Boric durante su campaña, él dijo explícitamente que probablemente lo que él iba a hacer era mantener el IFE laboral. Sí. Por lo tanto,
también pudiéramos esperar que otra idea la anuncie el presidente Sebastián Piñera antes del 11 de marzo. O sea, esa sería la lógica, ¿no? Sí, y eso es lo que pretenden evitar, al menos desde la administración Boric, porque saben que las facultades las tiene efectivamente el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero lo que ellos piden es que les avisen con tiempo, anticipadamente, de alguna decisión importante que comprometa recursos o que comprometa ciertos proyectos que pudiese afectar el cronograma que tienen ellos establecido para lo que va a ser su futuro gobierno a partir del 11 de marzo. Pero esto causó polémica el día de ayer, contestó Camila Vallejo, que el gobierno no puede tratar de gobernar más allá del 11 de marzo, esto llega hasta junio del 2022, este beneficio, y hoy día tuvo una actividad el presidente Sebastián Piñera, donde presentó un nuevo cargamento de vacunas para asegurar la cuarta dosis, y ahí defendió y volvió a defender esta decisión que tomó el día de ayer y que fue anunciada por él mismo. Mira, escucha lo que dijo, porque partió su alocución acerca de este conflicto que se produce con la próxima administración de la siguiente forma. Si nos acusan de que queremos gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable. Sí, vamos a gobernar hasta el 11 de marzo. Pero me sorprende esta reacción del gobierno entrante. ¿Qué quieren? ¿Que dejemos de fomentar el empleo? ¿Que dejemos de proteger a las madres y los niños? Como gobierno tenemos que seguir haciéndonos cargo de los problemas de los chilenos. Si necesitamos más recursos para combatir los incendios, lo vamos a hacer o vamos a dejar que los bosques se quemen. Si necesitamos más recursos para comprar más vacunas, porque hay que poner una cuarta dosis, ya estamos convencidos prácticamente a toda la población, vamos a comprar las vacunas. Y la ley de presupuesto es la ley de la nación, es la ley de presupuesto para todos los chilenos. Va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No comienza el 11 de marzo. Ese ha sido uno de los principales argumentos que han dado hoy día en defensa desde el Ejecutivo para la extensión de este IFE, que el presupuesto es aprobado del 1 de enero al 31 de diciembre y no desde el 11 de marzo hasta el 31 de diciembre, que es la fecha donde va a comenzar ya a trabajar la administración del presidente electo Gabriel Boric. Te reitero, hoy día pudimos hablar con Giorgio Jackson en La Moneda Chica y él fue enfático en decir que lo que más molesta es la forma, enterarse por la prensa de algo tan importante, considerando que ellos creen que este es un muy buen beneficio y que incluso ellos mismos estaban abiertos a poder extenderlo, pero desde el 11 de marzo. Hacer las cosas de forma ordenada, tomando en cuenta también lo que habíamos hablado estos últimos 2 días, del limpio proceso de transición, claro, las bilaterales. Le quita un anuncio al presidente electo. Le quita un anuncio y también se anota también otro punto, el presidente Sebastián Piñera. Es un tema delicado siempre lo que tiene que ver con los beneficios sociales. No es cosa de llegar y salir a criticar el beneficio en sí, porque esto técnicamente favorece a muchas personas. Claro. Ha fomentado la recuperación de empleos en un proceso muy difícil. Entonces, para todos esto es una muy buena idea. Incluso lo que decía Giorgio Jackson es que ellos estaban planteando la posibilidad de perfeccionar incluso este beneficio. Bueno, ahora no tienen mucho margen de acción porque ya está aprobado hasta junio de 2022 y tendrán que hacer frente, por supuesto, a esta medida anunciada por el presidente Sebastián Piñera. Pero no solamente la polémica quedó ahí, porque Juan José Ossa, el ministro secretario general de la Presidencia, salió a criticar a Mario Marcel por haber dicho en este punto de prensa, finalmente, lo que había conversado, haberle manifestado esta molestia a Rodrigo Cerda. Él dice que no es propio, quizás de los ministros de Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, hacer este tipo de alocuciones. Mira, escuchemos lo que dijo Juan José Ossa y la respuesta también que entregó hoy día el que va a ser su sucesor en la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Nos llama mucho la atención que se esté tratando de postergar una política que viene a fomentar el empleo, especialmente el de las mujeres. Yo creo que es razonable tener muchas ganas de entrar a la cancha a jugar un partido, pero más importante es Chile y más importante son las personas que están buscando un empleo. Yo creo que un ministro entrante puede hacer sugerencias, solicitudes de las reuniones, pero yo creo que la forma de hacerlo en una conferencia de prensa, en el mismo ministerio que hoy ocupa el ministro Cerda, es poco común en Tatino 120, donde los ministros de Hacienda siempre han sido especialmente colaboradores y deferentes del uno con el otro. Espero entonces que esto haya sido una excepción y no sea la tónica de las próximas reuniones bilaterales. Por supuesto que para nosotros la extensión de beneficios
es algo positivo. Por supuesto que todos los mecanismos son perfectibles y podremos tener análisis para ver cómo se mejoran, cómo se pueden generar análisis también de decir qué falló en un mecanismo, cómo se puede hacer mejor. El presidente lo dijo en campaña, lo dijo en la segunda vuelta, que veíamos con buenos ojos la eventual extensión del IFE laboral y poder incluso mejorar esos instrumentos como parte de un ecosistema de distintos instrumentos. Sin embargo, lo único que generó un comentario por parte del ministro Marcel, insisto, que respaldamos plenamente, es que esto se pueda avisar con anterioridad. Y ahí está. Todo esto se da, Matilde, mientras el presidente Gabriel Boric está de vacaciones. No sé si lo viste jugando fútbol, demostrando ahí sus atributos futbolísticos en Juan Fernández. Esta semana también van a haber anuncios muy importantes en relación a los delegados presidenciales, un tema que también están siguiendo muy de cerca. Los partidos ya han entregado nombres. Vamos a ver nuevamente de qué forma quedan los contrapesos, los equilibrios entre los partidos después de estas designaciones. Y el día viernes va a haber una reunión muy importante entre el comité político del presidente electo Gabriel Boric y también los subsecretarios. Todo esto antes de que él vuelva ya a la región metropolitana. Tiene una agenda la próxima semana, pública y privada también. Y la misma semana del cambio de mando, él también tiene algunas actividades. Por ejemplo, el día anterior al cambio de mando, una actividad en la Municipalidad de Santiago, donde va a recibir a los invitados internacionales. Va a ser una especie de recepción ahí antes de partir ya a Valparaíso, desde donde va a salir finalmente hacia el Congreso Nacional. Va a pasar ahí la noche previa, podríamos decir, al cambio de mando. Castillo. Muy bien, ya vamos conociendo entonces un poco más de detalles de lo que va a ser también ese día. Hay varias cosas también que ya se saben, por ejemplo, que no va a usar corbata. Que no va a usar corbata, que ya están las bandas presidenciales, ya están listas, confeccionadas, también en los trajes, el término de la ropa que va a utilizar el presidente electo. Vamos a ver si hay que hacerle modificaciones, porque uno después de las vacaciones no llega con el mismo peso siempre que con el que uno se va. Así sí, que terrible, vamos a ver si es que eso también pasa. Y están esperando confirmaciones internacionales, por ejemplo, ver si es que Kamala Harris va a venir finalmente al cambio de mando, algo que podría cambiar incluso, Matilde, la composición finalmente de las personas que vayan al cambio de mando por la comitiva que trae finalmente Kamala Harris en términos de seguridad es más grande y están con ella en el mismo lugar. Entonces hay un aforo delimitado para el Congreso Nacional para ese día y puede que la presencia de ella o no le quite espacio, le quite sillas a invitados que ya están algunos confirmados, claro, quizás para el cambio de mando. Con la situación de Ucrania también las cosas se vuelven más complicadas. No sé si sea tan posible que la vicepresidenta viaje, dependiendo de cómo está la situación. Bueno, quedan ya prácticamente 2 semanas, un poquito más de 2 semanas. Un poquito más de 2 semanas y todos los días en Ucrania vemos cosas distintas. Pero claro, depende de eso, de los invitados internacionales. Ya sabemos que el rey de España, Felipe VI, viene también un representante del gobierno español. El rey es el jefe de Estado. También sabemos del presidente de Uruguay y ahí se van llenando los hay más nombres, por supuesto, pero los van a ir a medida que se vayan confirmando, le van a ir comunicando, por supuesto, también a la prensa, probablemente los días anteriores, y contarte también los temas del aforo que no van a variar en el Congreso Nacional, independiente de la medida del plan paso a paso en la que esté Valparaíso ese día en específico, está delimitado. Son un poquito más de 500 personas las que están invitadas finalmente a este cambio de mando. Se están haciendo todos los ajustes necesarios para prensa y para la gente también que pueda llegar ese día. Así que día a día vamos sabiendo un poco más de cosas acerca del cambio de mando y las voy a ir contando oportunamente. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Ivo, por la información y bueno, seguimos atentos a esta polémica del IFE laboral. Seguramente va a seguir y como claro, ahí las dos partes se quejaban de la forma, el ministro usa de la forma, pero claro, a nadie le gusta enterarse por la prensa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Y vamos a ver cuáles fueron las reacciones que provocó también esta polémica sobre el IFE. Es, como todos han coincidido, una buena política pública que esperábamos que se iba a mantener, pero claro, le quitó el anuncio. ¿Cómo estás, José? Bien, y tú, Mati, claro, las formas no se entienden, hay dimes y diretes sobre este tema, sobre esta política que el gobierno saliente del presidente Sebastián Piñera extiende. Te quiero invitar, Mati, como ahí lo dice nuestro reproductor de caracteres, se abren los canales digitales, #HoyEsNoticiasNN, para leerlos en vivo a lo largo del programa. Muy bien. Mati, conceptos que destacamos durante esta jornada que han dado muchas vueltas en las redes sociales. IFE, bueno, IFE laboral, ustedes entenderán por qué, lo estábamos conversando recién con Mati, con Ivo,
negacionismo, que tiene que ver con lo que está pasando en la convención, lo vamos a analizar más adelante, Mati, y Moderna, porque llega un cargamento de 1,5 millones de vacunas Moderna, un laboratorio que no estaba en nuestro país, pero que el presidente Sebastián Piñera anuncia que van a ser parte entonces del plan de inoculación por COVID-19. Y es una gran vacuna. Sí, todo indica que sí. Vamos a estar revisando también más adelante algunas características de estas dosis. Pero nos vamos a quedar, Mati, clic ahí. IFE laboral. IFE laboral. Vamos a ver ahí entonces algunas de las reacciones que se han ido generando durante esta jornada. Los quiero invitar a instagram.com/cnnchile, porque ahí destacamos una de las frases que dio bastantes vueltas en las redes y dice relación con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. No queda claro si no le gustan las políticas respecto al IFE o si querían hacerlo ellos. Es el planteamiento desde el gobierno. El presidente Piñera, también lo escuchábamos recién ahí con Ivo Mati, dice vamos a gobernar hasta el 11 de marzo, por lo tanto decisiones tomamos hasta ese día, decía el mandatario. Bueno, ahí, claro, depende del prisma con el que se mire. Unos dicen, claro, ¿cómo va a tomar medidas que involucran a un gobierno? Y el otro dice, ¿por qué no puedo tomar decisiones hasta el último día del mandato? Claro. Ahí está la polémica. ¿Qué ha dicho la gente? La gente ha dicho, bueno, tenemos un montón de reacciones y vamos a pasar a revisar algunas de ellas en las redes sociales aquí en nuestra pantalla. Por ejemplo, Coqui plantea lo siguiente. Bueno, ¿cómo es la cosa? El gobierno entrante no era del pueblo y ahora están enojados porque extendieron el IFE laboral, que claramente ayuda a muchas personas. Bueno, ahí él hace una crítica al gobierno entrante respecto a por qué se enojan con este tema, si efectivamente habían hablado bien de estos beneficios que había entregado el Estado, pero más bien la fecha. Es la forma. Es la forma. Porque, como decía el futuro ministro Jackson, probablemente lo iban a mantener, incluso dijo que lo podían arreglar, pero bueno. Modesto Sepúlveda Andrade, gobierno de Piñera, que deja al país sumido en una crisis sin precedentes en la historia reciente, se toma la libertad de extender el IFE y subsidios laborales hasta junio sin consultar. Bueno, ahí hace alusión a la forma, al nuevo gobierno, que asume en 15 días. Falta de criterio absoluto, vamos Boric, dice Modesto, haciendo referencia a lo que comentaba Mati ahí respecto a la forma de una decisión que al parecer no fue consultada con el gobierno